Muy buenos días, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. Compañeros y compañeras, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de Cúcuta. A mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, pastores, amigos, conocidos, a mi familia de carne y sangre, mi esposa, mis hijos, mis nietos, vecinos, compañeros, conocidos, todos reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Hoy quiero hacer otro comentario bíblico. A veces las cuestiones del trabajo me absorben y me veo casi que imposibilitado de hacer estos comentarios de la palabra viva y eficaz, pero el Señor coloca en mí ese querer como el hacer por su buena voluntad, para que este mensaje llegue a ser como un bálsamo para alguien o para algunos que lo quieran tomar a su vida. Amén. Entonces, por supuesto que usted sabe quién soy yo. Obvio, el profe Ramón. Correcto, amén. Hoy quiero hacer ese comentario vivo y eficaz, y siempre lo hago con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo, para la gloria y honra de mi Señor Dios Todopoderoso, y para añadir cada día más bendiciones a nuestras vidas. Hoy quiero hablar del pecado, esa transgresión, esa iniquidad que nos separa de Dios nuestro Padre Celestial. Amén. El pecado deja su huella, es decir, el pecado nos pasa la factura, el pecado deja cicatriz, el pecado nos deja unas secuelas que, aunque Dios nos perdone, amén, el pecado deja ahí su rastro, su huella, amén. Entonces, por eso la palabra nos muestra que hay hombres de Dios que fueron alcanzados por el pecado, pero que la misericordia de Dios también los alcanzó, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Amén. Y traje para el ejemplo a tres grandes hombres de Dios. El primero de ellos, Sansón, que está por allí la historia en Jueces 13 por allá. La historia dice que los padres de Sansón, la mamá antes de darlos, por supuesto, era estéril y ya era de edad avanzada, y ella le clamó al Señor que quería un hijo. Ella se lo ofreció al Señor y el Señor le cumplió, y tuvieron el niño, y fue, dice en Jueces 13:7, nazareo. Era nazareo, no nazareno. Nazareo quiere decir que tenía unas cualidades, unos privilegios, unas condiciones especiales, un escogido, un elegido, para que ustedes me entiendan y yo me haga entender. Amén. Entonces, el nazareo no le podían pasar navaja por su cabello, no le podían cortar el cabello, no podía tomar vino ni sidra, o sea, embriagarse. No podía andar con cadáveres donde estuvieran cadáveres de animales, etcétera, nada de eso. O sea, tenía esas condiciones limitantes que le favorecían. Y la historia dice en los Jueces 13, 14, 15, por ahí, hasta el 16, la historia de Sansón nos deja una gran enseñanza, que él empezó a torcerse, descendió, dice, cuando la palabra dice allá, descendió,
es porque bajó de su nivel espiritual y encontró por allá una mujer filistea, Timnat, ya se llamaba, a la cual se enamoró locamente y le dijo a sus padres que la quería tomar como esposa. Y los padres le dijeron, pero ¿por qué no busca mujer aquí entre nosotros los israelitas, el pueblo de Dios? No, que tenía que ser una de allá porque estaba locamente enamorado. Trayendo eso al día de hoy, que por qué él no se fijó en las hermanitas de la iglesia, sino que él se fijó fue en aquellas muchachas que no están en la iglesia, sino que están afuera en el mundo del pecado. Amén. Entonces fue y le dijo a los padres que le pidieran esa muchacha para matrimonio. Y los padres a regañadientes fueron, hicieron caso y la pidieron. Y si usted sigue leyendo la historia sabe que le fue mal. Y tanto así que él regresó a la casa, dice la palabra, en Jueces 14, 19. Luego, en Jueces 16 empieza una vida desordenada. O sea, va bajando, va descendiendo espiritualmente la persona. Dice que se acostaba con rameras. Después de ser, ojo, ese privilegiado, tocó fondo con ramera. Y en Jueces 16:4 es cuando empieza la historia muy conocida por todos, la de Dalila. Dalila es lo que se llama tentación, una mujer hermosa, filistea, la cual usó sus encantos, lo enrolló y todos sabemos cómo terminó Sansón. Le fueron sacados los ojos porque cuando tenía los ojos no vio la grandeza y el amor de Dios por nosotros, así como mucha gente no lo ve. No vio que la paga del pecado es muerte. Entonces por eso la condición del pecado le permitieron y le sacaron los ojos. Amén. Pero en Jueces 16:29, él clama a Dios en su condición de esta triste, deplorable condición humana allá. Le clamó al Señor que le diera fuerzas para derribar las columnas, los muros de ese edificio donde están los filisteos. Y el Señor le respondió. La pregunta es que si Sansón fue salvo, obvio, en el libro de los Hebreos se cuenta entre los hombres de la fe. Pero aquí es que si él disfrutó la salvación en vida, eso nos dice Romanos 5:17, para los que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinaremos en vida, o sea, en esta vida, en Cristo Jesús. Luego Romanos 5:21, para luego reinar para vida eterna con Cristo Jesús. Este mensaje que nos da la palabra de Dios por medio de Sansón en Jueces es que nos indica que la palabra toda es para enseñarnos, para redarguirnos, deja un mensaje que nosotros tenemos que sacar y decir, no podemos hacer lo mismo que hizo Sansón, disfrutar la salvación los últimos instantes de su vida, que no la disfrutó. Eso no tiene presentación, amén, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice la palabra que con Cristo somos más que vencedores. No importa las aflicciones, los padecimientos que tengamos, pero Dios suplirá todo lo que haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. En esta vida, por supuesto, y en la otra, obviamente. Amén. Entonces, hay hermanos que se santifican para ser salvos. Gloria a Dios. Y hay otros
que porque son salvos, entonces se santifican aún más, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Hay unos que ofrendan para que Dios les bendiga y otros ofrendan porque ya Dios los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Mire el punto de vista de cada uno. Cada uno debemos darle cuenta al Señor de todo lo que hagamos. El segundo ejemplo que les traigo, el pecado deja su huella, es la historia del rey David. Pero me impacta por allá en 1 Samuel capítulo 13, versículo 12, cuando el sacerdote Samuel le cuenta al rey Saúl que ya había desobedecido porque hizo cosas que no le competían, como hacer holocaustos, porque eso era para los sacerdotes, y Saúl era rey. Y el sacerdote Samuel le dice, locamente has hecho. Y fue cortado el trono y le dice, ya el Señor Jehová ha elegido un varón conforme a su corazón. Dice, aleluya, conforme al corazón de Dios. Amén. Luego en 1 Samuel capítulo 16, 3 capítulos más adelante, viene la famosa elección cuando Jehová Dios le habla al sacerdote Samuel que vaya donde los padres de David, que allá está el elegido, el que escogió, y allá lo atendió el papá de David, Isaí, y le dijo que le mostrara a los hijos porque ya estaba el elegido, el escogido, y pasó uno por uno. Este es, y el Jehová le hablaba al oído, no, este no es, este sí es, no, este no es tampoco, este sí es, por su semblante alto, tal, fuerte, no, este tampoco es que usted está mirando lo de afuera, pero Jehová Dios mira lo de adentro, mira el corazón. Entonces tiene mucha concordancia con la palabra de Dios, 2 Corintios 4, 7, que el Señor ha colocado dentro de nosotros un tesoro para que la gloria sea de Dios y no del barro. Amén. Nosotros llevamos ese tesoro dentro, que es la palabra de Dios, que es la imagen de Cristo en nosotros. Por eso muchas veces señalamos, juzgamos y condenamos por las apariencias exteriores, por el vestuario, en fin, y hay que tener mucho cuidado, porque la santidad va por dentro y se debe reflejar por fuera, pero no en el vestuario, sino en su manera de ser, no solamente en su vestuario. Amén. Luego dice por allá en segunda de Samuel capítulo ya 11, la famosa historia de Betsabé y David. Dice que un día el rey David se paseaba por la plazoleta del palacio, por allá, por la parte de la azotea, digámoslo así. Ese día no estaba trabajando, por supuesto, entonces los ojos estaban al garete, y vio bañarse desde el terrado allá una mujer hermosa. Y él se fijó, la mandó a llamar, muy hermosa, preguntó por ella, que esa se llama Betsabé, que es la mujer de Urías el Eteo. La mandó a llamar, la cortejó, la enamoró y tuvieron relaciones sexuales. Y luego David planea cómo quitarse de encima a Urías el Eteo, o sea, el esposo, y llama al comandante de guardia y le dice que lo coloque al frente de guerra para que lo maten. Y así sucedió, es decir, ese hombre David, ojo, fue atacado por el pecado. Y David era conforme al corazón de Dios. Esto es para quitar de una vez esa doctrina de que todos los que somos cristianos somos perfectos. No,
No, estamos caminando es con el perfecto, pero en cualquier momento cometemos pecado o practicamos pecado. Porque una cosa es cometer pecado y otra cosa es practicar el pecado. Eso lo dice Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 4 y el versículo 8. Amén. Pero de todas formas, si cometemos pecado, abogado tenemos para con nuestro Padre Celestial, a mi Señor Jesucristo el justo. Eso lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Es decir, no es que tenemos esa condición de pecar, empatar, orar, rezar, etcétera. No, no. Es que sabemos la condición. Por eso nuestro Padre Celestial nos proveyó primero el abogado, porque sabíamos que íbamos a cometer pecado, porque esta carne está bajo la influencia de ser participante de esa condición de Adán, la condición pecaminosa de Adán. Por eso tenemos que ser llevados a ser participantes de esa naturaleza divina que es Cristo, nuestro amado Salvador. Es un proceso de pasar de ser criatura de Dios a llegar a ser hijo de Dios. Y el Señor le envía al profeta Natán al rey David, y Natán va y le lleva el mensaje con una historia sencilla, elemental. Le dice: mire, David, es que había un hombre muy rico que tenía muchas corderitas, pero ese hombre rico se fijó en una corderita de un hombre pobre que no tenía sino esa, y él llegó y se la robó, la mató y se la comió. Y entonces David se encendió en furor y dijo: ¿quién es ese hombre para irlo a matar? Y el profeta Natán le dijo: ese eres tú. Quedó desarmado el rey David y pidió perdón y le dice: tranquilo, que el Señor ya te perdonó, no morirás, no morirás. Mire que le advirtió que no morirás y no le quitó el ministerio, pero las consecuencias del pecado se las cantó Natán de una. Le dijo: mire, en su familia, su hijo con su hija van a tener relaciones sexuales, su hijo va a matar al otro hijo, todo ahí está especificado. A Absalón le va a quitar a usted el trono, le va a usurpar el poder, va a morir también, etcétera. Absalón, todas se las cantó y salió todo al pie de las letras. Amén. Esa es la palabra de Dios, es decir, que el pecado deja su huella. Y de ahí venía la descendencia de mi Señor Jesús. Amén. Por eso la Biblia habla: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Recuerda? Y entonces esta condición de David le costó. Ese pecado deja su huella, deja su secuela. Aunque el Señor nos perdone, pero el sello del pecado que hay, la huella, la factura, no la pasan. Amén. Entonces, no podemos imitar lo que hizo Sansón. Sansón no disfrutó la salvación sino los últimos instantes de su vida. Amén. Y esa escritura está ahí para nosotros aprender, es para nuestra enseñanza, dice la palabra. Lo del rey David, tampoco. ¿Por qué? Nos deja esa palabra ahí en la escritura, no es para que lo hagamos, sino que para que aprendamos de eso. Es pura enseñanza para nosotros. Y hay gente que dice tan torpemente que si lo hizo David, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Mire que Dios lo permitió. Es verdad que Dios lo permite, pero la factura del pecado está garantizada. Amén. Y el tercer hombre de Dios que traigo a colación, hermanos, es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, un hombre de Dios
que mi Señor Jesús, cuando estaba predicando, caminando con ellos, le dijo: algunos me van a abandonar. Y Pedro levantó la mano: yo jamás te dejaré, no te voy a abandonar, no te voy a negar. Bueno, y ese Pedro ahí, lleno de unción, y un día el Señor Jesús le pregunta: bueno, vengan para acá, dime quién soy yo, quién es allá. Entonces nadie, hasta que Pedro levantó la mano y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y le dice mi Señor Jesús: eso se lo reveló mi Padre que está en los cielos, porque eso no se lo reveló carne ni sangre. Amén. O sea, Pedro tenía comunión, tenía la unción, tenía la llenura de esa presencia de Dios, de nuestro Padre Celestial. Pero luego dice: no te dejaré ni te abandonaré. El Señor le dice: no, Pedrito, no, dejémoslo así. Mire, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y aquí cuántos Pedros estamos hablando, que hemos negado a mi Señor Jesús porque no se nos ve la envidia, ni la falsedad, no se nos ve la hipocresía. Amén, solamente se nos ve lo externo, que ya no toma, que ya no fuma, que ya no es... No, pero muchas veces negamos a mi Señor Jesús con nuestras acciones, con nuestros pensamientos de envidia, de rencor, de amargura, de pleito, de celos. ¿Cuántas veces hemos negado a mi Señor Jesús como lo hizo Pedro? Pero Pedro lloró amargamente y Dios le perdonó. Es decir, siempre el pecado deja su huella. Negar a mi Señor Jesús, que sabemos que Él nos ama demasiado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el perfecto amor echa fuera el temor, todo temor. Es el amor de Dios. Nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando le fallamos a mi Señor Jesús, tendremos que ir a llorar amargamente y esperar que llegue la factura del pecado. Amén. Por eso el pecado deja su huella. Oh, Cristo vive para siempre. Que Dios tenga misericordia de ustedes y de todos, de cada uno de nosotros. Amén y amén.